El ermitaño, un cuento de Ana Zuccari. ¿Cómo se mantenía en pie la casa de Tonino? ¿Y por qué la llamaban casa? Cuando en realidad no era más que una estancia informe protegida por un tejado podrido, no lo sé ni sabría decirlo. Lo que sí vi con mis propios ojos fue esa mencionada estancia, amueblada de forma muy extraña, cuyo objeto más insólito era sin duda su propio dueño. Apenas se entraba, uno lo veía enseguida, sentado en su mesilla de zapatero con las muletas al lado, muletas que usaba poco para caminar, pero que blandía de buen grado contra los pilluelos que venían a molestarlo. Era un hombrecito que medía poco más de 1 metro, feo como un ogro, con la sonrisa sarcástica propia de los jorobados y los ojos claros y saltones de las personas aquejadas del corazón. No era malo. Daba gratis los números de la lotería y el remedio para los panadizos. Arrancaba los dientes de leche a los niños. Curaba los callos y hasta hubo alguna mujer que acudió a consultarlo por sus males de embarazo. Era amigo de todos, de los curas, aunque jamás pisaba la iglesia, de los librepensadores, aunque tenía las paredes tapizadas de santos y vírgenes, y guardaba en una ampolla de vidrio la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los niños acudían a su casa como si fuera una feria. Era tan curiosa la casa del ermitaño. Lo llamaban así porque vivía completamente solo en su choza, en medio de un pequeño campo que todos le cultivaban un poco por caridad y simpatía, y también porque daba los mejores duraznos de la comarca. Cuando Tonino regalaba uno de sus duraznos, era un regalo digno de un rey, pero rara vez los regalaba. Es más, era tan celoso de ellos que en julio dormía con la ventana abierta y una pistola de caballería bajo la almohada, listo para disparar contra los ladrones nocturnos. Durante el día la pistola colgaba en la pared entre las imágenes de San Hermolao y de Santa Priscila Virgen. Cerca había un montón de sandalias mezcladas con mazorcas de maíz que él entregaba al panadero a cambio de pan. Un arcón de leña le servía para guardar la ropa, y esas prendas con que solía cubrirse estaba adornado en la tapa con un figurín de moda parisina del año 1821. La cama del ermitaño completaba el mobiliario, y era una cama digna de las Tebaidas, salvo que debajo de ella guardaba sus utensilios de cocina, la olla, el puchero y la sopa sobrante. Los objetos más curiosos los tenía en su mesilla. Un fraile de cartón que predecía mal tiempo alzándose la capucha, una nuez partida en 3 gajos, un libro de magia blanca, un diente de Santa Apolonia, una bayoneta de un soldado de Napoleón I, un barco tallado en un hueso de cereza y muchas otras rarezas. Los vagos del pueblo solían ir a hacerlo hablar para reírse a sus espaldas. Él ponía cara de ingenuo y bobalicón. Fingía asomarse por todo y juraba ser inocente como un recién nacido. Cada tanto intentaban casarlo y él reía, sin decir ni sí ni no. Su cuñada le hacía la cama todos los domingos, y alguno de sus 10 sobrinitos le traía el agua durante la semana. Esta familia vivía no muy lejos, y eran tan pobres, que el tío Tonino les parecía un hombre rico. Por su parte, Tonino los beneficiaba arreglándoles los zapatos a todos sin cobrar, aunque es cierto que casi nunca llevaban zapatos. Ese verano, cuando hubo cólera, Tonino empezó a venirse abajo. Tenía un miedo terrible. Se palpaba el vientre todo el día. Encendió una velita delante de San Hermolao y prometió a Santa Priscila un marco nuevo si lo salvaba del mal. Eso sí, si llegaba a sentirse en deuda con Santa Priscila, apagaría de inmediato la velita de San Hermolao.
Ya ni se ocupaba de sus duraznos. De noche cerraba la ventana por la humedad, y de día, mientras trabajaba en su mesita, miraba hacia el huerto y hablaba al árbol. A mí no me vas a engañar. De tus frutos, por jugosos y suaves que sean, no quiero saber nada. No voy a morir yo para gusto de los herederos. Ya habrá duraznos cuando no haya cólera. Prohibía a sus sobrinos tocar los frutos y les revisaba la lengua para ver si tenían gastritis. Tonino, ¿te molesta morir por dejar el dinero?, le decía a su cuñada. Y él, claro que me molesta. Me fastidia dejarlo a ustedes, que encima te volverás a casar. ¿Y si me casara? ¿Qué tiene de malo? Cásate conmigo entonces, que soy pariente tuyo, y te regalaré otros 10 hijos, todos primos entre sí. Nísperos, mejor sigamos siendo cuñados. La cuñada sí que albergaba una esperanza lejana de herencia. Nadie había visto jamás el fondo del arcón de Tonino, y bien podía ser que ahí guardara el botín. Él además era fanfarrón. Decía siempre que una vez muerto, sus parientes irían en coche, y que solo vendiendo el diente de Santa Apolonia a una alma piadosa, ya se ganarían 1000 liras. Pero esa desgracia del cólera, pensaba la cuñada, malditos sean los ricos, siempre encuentran cómo atormentar a los pobres. Le estaba exprimiendo la bolsa a Tonino. Empezó regalando un par de zapatos nuevos flamantes al boticario. Luego se inscribió en la lista de contribuyentes para que celebraran una misa especial todos los primeros viernes de mes. Tenía perfumes en casa como un señor y recibía el dinero en un platillo lleno de vinagre. «Te importa demasiado tu pellejo», decía su cuñada. «¿Y cómo no? Si solo tengo uno. Mi madre se olvidó de hacerme otro de repuesto». De tanto cuidarse por juego, se enferma uno de verdad. El Señor dijo, «Ayúdate, que yo te ayudaré». Ya lo creo. Los hombres, cuando se trata de enfermedades, son todos unos pollitos mojados. Mírame a mí, que he tenido 10 hijos, y no son precisamente pastillas. Y menos mal, si fueran pastillas habrías tenido 20. La cuñada sospechaba que Tonino nunca moriría por lo mala lengua que era. Y sin embargo, hacia finales del verano, cuando el calor empezaba a irse y Tonino ya se arrepentía de haber regalado un par de zapatos al boticario y de haber tenido tanto tiempo encendida la velita en San Hermolao, una noche fue atacado por dolores tan fuertes que murió en menos de lo que se dice Jesús. La cuñada lloró un poco, que al fin y al cabo era hermano de su marido, pero luego se calmó, pensando que se había ido a un mundo mejor y que en el fondo del arcón debía de haber algo para pagarle misas. Gritó como una loca cuando le quemaron todo, cama, colchón y manta, con el pretexto del contagio. Dijo que ella no le tenía miedo a las enfermedades, pero de nada sirvió. Dejaron la casa más limpia que una mano. El arcón ni siquiera fue necesario limpiarlo. Estaba vacío. «¡Ah, Tonino! Esta sí que me la hiciste gorda», se lamentaba la mujer sentada sobre el montón de sandalias. «Bien sabías que tenía 10 hijos que mantener. ¿Era necesario morirte de cólera para que se lo llevaran todo?» La casucha del ermitaño, desnuda y ruidosa, impregnada de cloro hasta el techo, recibió a la pobre familia de la viuda, que seguía llorando y quejándose. El mayor de sus hijos tenía 13 años,
Ganaba 4 centavos al día, y los otros no ganaban nada. La miseria los apretaba por todos lados. Al caer las hojas, el huerto se volvió lo más desolado que pudiera imaginarse. Nadie lo cuidaba. Los niños se trepaban al duraznero y le rompían las ramas. Cuando llovía se formaban charcos y los niños chapoteaban en ellos. Luego vino el hielo y los niños resbalaban. Detrás de la ventana, donde antes estaba la mesita de Tonino, la viuda remendaba sus harapos mirando con ojos desesperados esas tormentas de niños que lo destrozaban todo. Su mayor, que era ya un hombrecito, intentaba consolarla, prometiéndole que la ayudaría cuando fuera grande. Pero ella tenía buenos motivos para no dejarse llevar por la esperanza. «Cuando tú seas grande», decía, «cuando tú seas grande, yo ya estaré muerta». El invierno, que es enemigo de los pobres. ¿Y cuál es su amigo? Agravó la miseria. Los niños, enclenques y enfermos, lloraban todo el día, apiñados de a 2 o 3 en una cuna de madera. La madre tenía una tos infernal. Al mayor se le enfermaron los pies y ya no pudo salir a ganarse sus 4 centavos. Un vendaval furioso rompió los cristales de la ventana, y el viento soplaba con fuerza. No había rincón en la estancia donde refugiarse del frío. Del techo roto y húmedo caían filtraciones. La cuna de los niños estaba toda mojada. «Oh, Señor», gemía la mujer, «somos demasiados en este mundo. No hay pan para todos. Llévanos, Señor, a mí y a mis hijos». A fines de noviembre, uno de ellos le fue quitado de verdad. Cuando lo llevaron en su pequeño ataúd cubierto de blanco, la madre sintió que el alma se le rompía de deseo por seguirlo. Pobre ángel, al menos él había dejado de sufrir. Aún no había nevado ese año. Tras lluvias intensas, el tiempo se puso seco y gélido, un tiempo hermoso para pasear con botitas de suela de corcho y pieles hasta las orejas. Pero en la casa de Tonino se estaba como en la calle. No tenía ni 1 grado más. De las 2 faldas que tenía, la viuda había tenido que cortar una para hacer vestiditos para sus niñas, y todos juntos titiritaban de frío, que daba pena verlos. El hambre aumentaba el frío. Comían en promedio un día sí y otro no. Desde el alba hasta el anochecer, y desde el anochecer hasta el alba, siempre había alguien llorando bajo el techo del ermitaño. Y no eran solo los niños. La mañana de la Epifanía, Tonino, el mayor, que era ahijado del ermitaño, al levantarse del colchón que le servía de cama, exclamó: «¿Qué comeremos hoy, mamá?». «Los señores», interrumpió la pequeña Luigina, «los señores hoy comen cosas muy ricas. Y para los hijos de los señores, la Befana trae muchos regalos. ¿No debería traérnoslos a nosotros que somos pobres?». «La Befana no sabe que somos pobres», se creyó obligado a responder Tonino. «Pero la Befana lo sabe todo», replicó Luigina. «Recen», dijo la madre. «Dios tendrá compasión de ustedes». Fueron a misa todos en fila bajo un sol pálido, un sol de lujo que no calentaba. Volvieron a casa tristes y ateridos. «Si al menos hubiera un brazado de leña para hacer un poco de fuego», suspiró Tonino, pero no había. El pobre chico salió a la puerta con las manos en los bolsillos. Entonces llegó una buena mujer de los alrededores a traer arroz y pan para los hijos de la viuda. Era obrera y no podía hacer más. La viuda la bendijo. «Si al menos hubiera un brazado de leña»,
repitió la cotorrita Luigina. ¿Cocerías el arroz, verdad, mamá? ¡Leña hay!, exclamó Tonino desde la puerta. ¿No ven que el duraznero está muerto? ¿Está realmente muerto?, preguntó la madre, indiferente, insensible ante esa ligera esperanza. Sí, está muerto. Al tocarlo se siente seco. Cruje. ¡Ay! Los bellos duraznos del tío Tonino, gimió la viuda. Lo pasado pasado. El tío ha muerto, y muere también su duraznero. Vamos a derribarlo, mamá. Al menos nos calentaremos. Hoy es el día de la Epifanía, hijo mío. No se trabaja. Los que no trabajan, mamá, están junto al fuego. Y además, nadie nos ve aquí en nuestro huerto, añadió Luigina. Tenemos hambre y frío, mamá. Con la leña del duraznero coceremos el arroz y mantendremos bien cubierta la brasa bajo la ceniza. Así nos durará un tiempo. Sin decir más, Tonino descolgó de un clavo una vieja hoz oxidada. «¡Te harás daño!», gritó la mujer. «No, no, verás. Ataremos el árbol con una cuerda y yo lo desarraigaré despacito, despacito hasta que caiga solo, dulcemente, como si se acostara en una cama». Esta comparación hizo reír mucho a Luigina, que se apoderó de la cuerda y abrió la marcha con pasa triunfal. Y la madre, Tonino y todos los niños detrás. El arbolito, delgado y sin hojas, ofrecía poca resistencia. Tonino no tuvo oportunidad de mostrar toda su habilidad a los primeros golpes de hoz. El tronco tembló y empezó a bambolearse como un borracho. ¡Hurra!, gritaba Luigina dando palmadas. Parecía la mosca de la fábula que se creía que la araba. De pronto la hoz golpeó contra algo duro. Tonino apartó la tierra, y mientras el árbol caía hacia un lado, dejando al aire todas sus raíces, apareció una cajita de madera oscura, descascarada y vetusta, que Tonino se apresuró a recoger. La viuda palideció de emoción. «Vamos, chicos, vamos adentro». Todos estaban agitados y curiosos. Los pequeños esperaban encontrar muñequitos bonitos o caramelos envueltos en papel dorado, como los que habían visto alguna vez en manos de los niños ricos. Pero se sorprendieron cuando, al levantar la tapa, Tonino sacó puñados de monedas blancas y doradas que arrojaba al regazo de su madre gritando como loco. ¡El tesoro! ¡El tesoro! Sí, era el tesoro de Tonino el ermitaño. La viuda lloró de golpe todas las lágrimas que tenía contenidas. Y los niños, apretados a su alrededor, reían y lloraban sin saber por qué. Casi se olvidaban de encender el fuego y de cocer el arroz. Pero Tonino se acordó, y no solo coció el arroz aquel día memorable. Una buena salchicha, un pedazo de queso y una botella de vino alegraron el improvisado banquete. «Mamá», preguntó Luigina, «¿fue la Befana quien nos mandó el tesoro?» «Sí», respondió la madre, pero en su interior pensó: yo lo sabía que el cuñado Tonino no era tan malo.